Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa que en IFM Noticias hemos llamado Candidatos en IFM Noticias, un espacio que hemos creado justamente para que ustedes desde sus casas, que nos ven y que nos leen a través de IFM Noticias, puedan tomar decisiones informadas. Recuerden que en el 2026 nos estamos jugando más que un nombre en la Casa de Nariño. No es momento de volvernos a equivocar, esta vez no nos podemos equivocar y a Colombia la vamos a sacar adelante. Hoy venimos en IFM Noticias con un invitado que no es ajeno para ninguno. Ha sido gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín, candidato presidencial en diferentes ocasiones y esta vez está decidido a darse una vez más una batalla por Colombia. Él es Sergio Fajardo, bienvenido a IFM Noticias. Buenos días, qué gusto, me da mucha alegría estar acá, pero arreglemos bien esa introducción. El año entrante yo voy a ser el presidente de Colombia. Me encanta porque si uno no empieza con esa fe, con ese optimismo, y como dicen por ahí, si no te lo crees tú, no te lo cree nadie. Por supuesto. Bienvenido a IFM Noticias una vez más. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. Bueno, arranquemos hablando también un poco, usted se ha puesto la 10 definitivamente por ese tema de los jóvenes. Este fin de semana en la ciudad de Medellín usted va a tener un evento maravilloso en el que se van a reunir jóvenes, voluntarios, diferentes líderes para unirse a que usted les demuestre justamente todos esos hitos que marcaron su alcaldía de Medellín, todo eso que usted construyó y que sin duda va a ser el reflejo de lo que usted va a hacer en el país, porque usted decía en algún momento, si usted logró de Medellín pasar del miedo a la esperanza de recuperar esta ciudad, pues también lo va a hacer con Colombia. Seguro que sí, y me da mucho gusto porque vengo a Medellín, este domingo es el cumpleaños de Medellín, 350 años, y estamos invitando a personas, a voluntarios, vienen de todas partes de Colombia. Jóvenes de todas partes de Colombia y nos vamos a concentrar este viernes, ahorita aquí salgo de acá corriendo para allá, viernes, sábado y domingo, para conocer a Medellín, para recorrer, para contar lo que pasó, por qué la Comuna 13 hoy, todo el mundo habla de la Comuna 13 como un sitio que tiene que venir a visitar cualquier turista, de la manera como nosotros transformamos los espacios de la ciudad, lo que construimos y lo vamos a recorrer, a caminar, a mirar, a repasar, a hablar de liderazgo, a atrevernos a soñar y a demostrar que en Colombia se puede hacer muchas cosas. Entonces, este fin de semana va a ser muy emocionante y estoy muy contento que sea acá. Vamos a celebrar el cumpleaños de Medellín acá y yo estoy muy contento de estar en mi casa, de ir por tantas partes que voy yo en el mundo, en Colombia, y aquí en la casa pues siempre se respira diferente. Así es, sigamos en esa misma línea de los jóvenes. A mí personalmente y en IFM Noticias nos hace mucho ruido cuando dicen los jóvenes son el futuro de Colombia, los jóvenes son el presente. Estoy de acuerdo. Están acá, ellos son los que están heredando lo que estamos haciendo. Pienso que les hemos fallado como sociedad al juzgarlos mucho y escucharlos poco realmente. No los ponemos en el centro de las decisiones, no los tomamos en cuenta y pues son ellos los que más dicen yo no creo en la política, yo no hablo de política, yo no entro en estas discusiones. Lo vimos curiosamente también en los consejos de la juventud que fueron hace muy poco, pues que si bien aumentó la participación, digamos, de ellos en estas votaciones, sigue siendo muy reducida. ¿Cómo los va a incluir usted también en su plan de gobierno? Como siempre, porque nosotros, desde que yo empecé a participar en política, nosotros empezamos a participar en política hace 26 años, este 5 de noviembre, hace 26 años, en el edificio Camacol, acá, por el Centro Suramericana, nos reunimos un grupo de personas, cerca de 12 personas, y dijimos, vamos a participar en política, vamos a construir un movimiento cívico en la ciudad de Medellín, vamos a convocar a esta ciudad, vamos a hacer una política distinta. Nos atrevimos a participar en política, nos atrevimos a participar en elecciones. 2000, candidato a la alcaldía de Medellín, tercero. Seguimos. 2003, ganamos las elecciones, alcalde 2004, el mejor de Colombia. Y lo digo con todo el orgullo. Y nosotros transformamos esta ciudad. Nosotros pasamos del miedo a la esperanza. Nosotros, y repito, lo tengo que decir con todo el orgullo, yo fui el líder de este proceso, organizamos unos equipos con personas maravillosas. Entonces, cuando ustedes van a la Comuna 13 hoy y la gente dice, qué maravilla, y no recuerdan que la Comuna 13 unos años antes fue expresión de lo peor, de la violencia más dura que nosotros tuvimos en esta ciudad. Porque Medellín vio la barbarie. Medellín, nuestra Medellín adorada, tiene muchas heridas, porque por acá pasó una violencia que destruyó. Y en ese contexto cambiamos el rumbo. Esa frase que acuñamos al terminar la administración, pasamos del miedo, porque esta era la ciudad del miedo, a la esperanza. Y entonces la Comuna 13 es uno de esos símbolos. Nadie ya se acuerda. Bien, hay que ir hacia adelante, pero nunca podemos olvidar lo que pasó por acá. Cuando ustedes van a la fiesta del libro,
Y cuando uno llega a ese espacio mágico allá en Carabobo con el jardín botánico y ahí está el Parque Explora, ¿ustedes saben por qué está el Parque Explora ahí? Porque nosotros lo hicimos, porque lo construimos, un parque para la ciencia, para encontrarnos, pues donde cualquier persona de cualquier condición social está en ese espacio, que lo han manejado las ferias, las exposiciones, los procesos de aprendizaje, de enseñanza, un sitio para brillar. Y allá está el acuario y es el sitio turístico más conocido de Medellín, es el Parque Explora, un parque de la ciencia. Nosotros que le apostamos a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, al emprendimiento y la cultura, al lado de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia que ha tenido como alcalde lo que nosotros invertimos, no lo ha invertido nadie. Y estoy para que revisen las cifras. Y el gobernador que más inversión le ha apostado a la Universidad de Antioquia. Nosotros hicimos la Universidad de Antioquia en apartado y construimos el programa de becas EPM. Cuando yo voy por ahí, mucha gente me dice, ayer estaba en Confama, en el café de Confama, allá en la plazuela San Ignacio, y se me acerca una señora y me dice, gracias a usted yo trabajé en esto, y gracias a usted mi hija que está ahí, se ganó una beca de la EPM y hoy es una profesional. Y nosotros fuimos los que hicimos Altavoz. Y Altavoz era ahí en mismo Carabobo, y la fiesta del libro que se integra y brilla esta ciudad por todas partes y va pasando por todo lo que está pasando. Y los parques biblioteca y el Centro de Cultura Moravia lo hicimos nosotros. Y cuando digo nosotros, después Alonso Salazar, mi compañero, el programa Buen Comienzo. Las Olimpiadas del Conocimiento. El programa de Mujeres Jóvenes Talento. ¿Todo eso quién lo hizo? Nosotros. Bueno, y le dimos a Medellín otra cara, y ese jardín botánico que estaba vuelto nada y está hoy que brilla, que es la expresión de la primavera de Medellín. Y entonces usted va a Belén y está el Parque Biblioteca Belén, y va a La Quintana y está el Parque Biblioteca La Quintana. Y están todos esos colegios, escuelas que renovamos, que transformamos, cómo trabajamos con las maestras, con los maestros, cómo construimos los planes urbanos integrales. Y hablemos también de Puerto Antioquia y de las vías 4G. Y después pasamos a Antioquia. Y entonces, en Antioquia, por ejemplo, nosotros hicimos el gran programa dentro del plan de gobierno que era Urabá, un mar de oportunidades. Esa región que tiene todas las dificultades y todas las posibilidades, toda la riqueza y toda la pobreza, la violencia que ha pasado por allá y cómo trabajamos nosotros alrededor de Urabá, un mar de oportunidades. Primera vez que había una línea del plan de desarrollo del departamento en Urabá. ¿Y qué pasó? Nosotros, lo digo con orgullo y hay que decirlo, nadie va a venir a decirlo aquí, estamos en una confrontación política y... Ahora hablamos de eso. De eso hablamos. Entonces, las 4G, lo voy a decir con todo el orgullo, cuando yo fui gobernador, negociamos con el gobierno del presidente Santos, en ese momento era el presidente, y logramos que se aprobaran las 4G. Y el primer gerente de las 4G, de las autopistas, acá de la prosperidad, fue Federico Restrepo. Y Puerto Antioquia empezó con nosotros. Y hoy vamos a pasar por el túnel del Toyo, que es una maravilla, y la forma como está pasando, y ese fruto de todo ese trabajo que hicimos. Entonces, nosotros hemos construido, hemos transformado, y todo eso lo quiero compartir con todas estas personas que vienen de toda Colombia, que admiran el trabajo que hicimos, para que vean que se puede soñar, que se puede avanzar, que se puede construir, que se puede transformar. Que para transformar una sociedad no hay que gritar, eso no es al que más grite, insulte, agreda, maltrate. En estos tiempos de polarización, donde si no pensamos igual somos enemigos, y yo he dicho, podemos ser diferentes sin ser enemigos, y me insultan, y me dicen tibio. Y yo digo, tibio, la valentía de tener el respeto por los demás. Y entonces voy a hacer un salto gigantesco acá, a hoy. Estamos en política. Y la campaña de nosotros significa lo siguiente. ¿Quiere confrontación? ¿Quiere los extremos? Ahí los tiene. ¿Quiere esa confrontación? Lo que está pasando hoy en el país, en nuestro país. Yo me he recorrido a Colombia de lado a lado. Esta es mi tercera campaña presidencial y la tercera es la vencida. Y ver a esa Colombia que está llena de rabia, miedos, incertidumbres, mucha incertidumbre, fisuras, agresiones permanentes. ¿Quieren eso? ¿Ustedes creen que nosotros podemos transformar nuestro país? ¿Podemos avanzar en medio de esa confrontación? Nunca va a pasar. Nunca había estado Colombia así. Y por eso el próximo gobierno va a ser el más difícil. Y yo voy a ser el presidente. Y voté en blanco en el 2018 y voté en blanco en el 2022 y he mantenido una línea coherente, la misma que arrancamos. Cuando arrancamos a repartir volantes en Medellín, que nunca había visto a alguien que repartiera un volante y que caminara, esa es la que hemos mantenido. Se puede transformar. ¿Quiere extremos? ¿Quiere guerra? Ahí los tiene. ¿Quiere avanzar? Ir adelante con Fajardo para unir a este país.
Nosotros que hicimos en Medellín, tendimos puentes entre todos los sectores de la ciudad. Convocamos ONGs, organizaciones sociales, el mundo académico, el mundo del emprendimiento, de la cultura, de toda esa riqueza que tenemos y la conectamos. Y Medellín brilló, y Antioquia brilló, y los parques educativos están por todas partes, la Universidad de Antioquia, las vías que construimos, la forma como trabajamos con los diferentes municipios, los acuerdos públicos municipales, y sin que se pierda un peso. No hay una sola persona asociada conmigo que esté acusada de corrupción. Y a mí me han tratado de bajar de todas las maneras, porque nosotros somos una amenaza. Pero no es la amenaza de la violencia, no es la amenaza del grito, no es la amenaza del maltrato, del insulto, de burlarse, de dañar para sentirse valientes, sino es la amenaza contra la corrupción. Y los corruptos saben que conmigo están en problemas, porque nunca hemos caído en ese terreno. Bueno, pero sigamos conversando de este tema que me gusta y que creo que es muy importante, y es ese tema de la decencia al que usted ha hecho tanto énfasis hoy en día. Nosotros en IFM Noticias pues nos gusta también elevar un poco ese nivel de debate, de no quedarnos metidos en si usted es de derecha, si usted es de izquierda, de los sismos, del fajardismo, del fiquismo, del petrismo, del quinterismo, del no sé qué, porque tenemos que llegar a entender que esto es un tema de ética y de construcción. Estamos viviendo definitivamente en ese mundo al revés que nos llevaba a eso que usted mencionaba hace unos minutos, que se le aplaude al valiente detrás de una pantalla, al que más odio tira, que si usted no opina, pues digamos que tiende a ser tildado, como le han dicho a usted de pronto, de tibio, o que no quiere tomar partido, por así decirlo. Pero a lo que voy es que hay que volver a recuperar la dignidad y la honra de los roles, del rol, por ejemplo, de que tiene un jefe de Estado, claro, del rol sí, que tienen los ministros, del rol que tenemos como ciudadanos, de aprender a tratarnos con decencia, de volver a lo esencial, a esos valores, al respeto. Y no me va a dar pena, y no me va a dar pena ser decente. Yo puedo tratar a una persona que sea diferente a mí, tratarla con respeto. ¿Qué me hace eso a mí? Piensen en lo siguiente. Usted está en su casa y llega el niño del colegio, el hijo, y llega llorando. ¿Por qué? Porque allá en el salón hay un bully, entonces todos se burlaron de él porque ese día le pusieron una camisa que el bully decidió que no le gustaba y todos se burlaron de él. Nosotros tenemos que aprender a vivir de una manera distinta. Entonces no me va a dar pena ser decente. No me ha dado pena ser decente. Así fui educado yo, así he sido y así seré. Y no me va a dar pena respetar al diferente. No voy a salir a insultar, a agredir, a maltratar, a decir, mentarle la madre a una persona para volverme viral, para que me pongan likes, porque detrás de todo eso, del insulto, de la agresión, nos lleva el lenguaje de la guerra. Y el lenguaje violento siempre está acercándonos un paso más a la violencia física. Y hoy Colombia tiene muchas rabias. Y esa rabia no se va a resolver con más rabia. Eso no va a resolver el más valiente insultando al otro, sino aprender a entender. Y los que sabemos construir somos los que hacemos las transformaciones. Y eso las necesita nuestro país. Entonces yo creo en eso. Pero les cuento una noticia. Vamos bastante bien. Encuestas hay por todos lados. En estos tiempos no se pueden hacer públicas, pero hay más encuestas que nunca. Y vamos bastante bien. Y mucha gente ya está mamada. Perdón, esa es la grosería más grande que yo digo en público. Sí. Qué pena. Qué pena. Hay que usar la palabra mamada porque es verdad, la gente está mamada de esta confrontación. ¿Quiere guerra? Ahí están, ahí los tiene, es fácil. ¿Quiere confrontación? ¿Quiere agresión? ¿Quiere maltrato? ¿Quiere dañar? Escoja. ¿Quiere ir adelante? Adelante con Fajardo. Ese es el reto político. Ahí vamos y vamos bastante bien. Esta voz se está escuchando. Entonces muchas personas que están de acuerdo, pero les da miedo, por ejemplo, hablar. Porque sienten que si dicen una cosa, si por ejemplo dicen, como digo yo, nosotros podemos ser diferentes sin ser enemigos. ¿Por qué? Porque estemos en desacuerdo en algo, yo le tengo que convertir en enemigo mío. No, díganlo una vez y van a ver, les van a insultar, ay, tibio, Fajardo, lo que sea. Dígalo otra vez, vuelven y le dicen, 3, dígalo otra vez. A la cuarta ya no le van a decir nada. Y que se escuche la voz de lo que estamos en desacuerdo con la violencia, con la agresión, con el maltrato, que respetemos la decencia, que la decencia se vuelva viral en Colombia. Muy difícil, se puede hacer. Aquí lo hicimos y demostramos cómo se hacen las cosas. Esto sí es valentía. Valentía lo que hemos hecho nosotros, de mantener un ritmo, de no negociar los principios, que no nos dé pena hablar de ética. Porque en esta sociedad se convirtió en haga lo que sea, como sea, con tal de ganar. El todo por el todo. El todo por todo. Todo vale. Ejemplo, voy a dar un par de ejemplos de este gobierno. El señor Benedetti. El señor Benedetti, en los audios que están grabados, contó cómo había puesto 15.000 millones en su voz. Yo no estoy diciendo nada que no sea público, no me lo estoy inventando, y es 15.000 millones de pesos, decía,
aportados entre otras cosas por el clan de Euclides Torres, que hoy tiene viceministro, que tiene congresista. Y ese señor Benedetti, el mismo que dijo que si él hablaba todo esto volaba, ustedes ya saben a dónde, porque no lo voy a decir yo. Y que ayer lloró también porque está en la lista Clinton, ¿no? Debe estar llorando, ya verá por qué llora. Pero lo que ha llorado es Colombia, porque entonces le dieron embajada en Venezuela y después le consiguieron una embajada en Italia. Hoy es el ministro del Interior, presidente encargado de Colombia. Hágame el favor. Ministro de Justicia encargado de Colombia, el señor Benedetti. Y recuerdo que en Bogotá alguna periodista dijo, todos tienen foto con Benedetti. Le dije, yo no tengo. Yo no tengo foto con Benedetti, no he tenido, no hay ni habrá. Y nunca habrá esa forma de hacer la política. Está mal. Está mal que nosotros hagamos una política diferente. Eso es lo que nosotros nos merecemos. Sigamos con Benedetti porque este es un ejemplo que me tiene muy molesto en el sentido de decir lo que voy a describir a continuación. Hace un par de semanas, el ministro de Justicia del presidente Petro, el ministro Eduardo Montealegre, escribió en el chat de los ministros y le dijo a Benedetti corrupto, le dijo de todo. O sea, lo describió como un gran delincuente, el ministro de Justicia al ministro del Interior. Repito, todo está escrito, no lo estoy inventando yo. Después, a los 3 días, aparece Roy Barreras, y todo esto es un evento, y dice, no hay nada que un buen café no pueda resolver. Hágame el favor, ya dejó de ser corrupto este señor que está aquí al lado, este que le dijo corrupto, ya se fue el ministro de Justicia. ¿Ustedes creen que esa es la política que nosotros nos merecemos? ¿Eso es ser valiente? No es ser valiente. Necesitamos la valentía de la decencia, del respeto, de ser capaz de escuchar, de trabajar para avanzar. Yo tengo la capacidad para unir. Así lo hicimos aquí y lo hemos hecho siempre. Nunca negociando los principios, caminando en una línea recta, entendiendo las necesidades de muchas personas, porque Colombia tiene unas desigualdades sociales muy profundas, entendiendo que la seguridad es un derecho. La seguridad no es un proyecto de izquierda o derecha, porque todos nosotros tenemos derecho a vivir sin miedo, y el miedo nosotros tenemos que quitarlo para poder ser libres, y que la corrupción le está robando siempre a los más pobres, y que todos esos corruptos que estamos viendo una y otra vez, que aparecen y nos quieren meter el cuento de que así es la política, no tiene que ser así. Y toda la cuenta de esto la pagan siempre las personas más pobres. ¿Sabe qué me impresiona? Que estamos normalizando todo eso, porque entonces ya decimos, uno se queja, no, pero mire lo que hizo aquel que es corrupción o que está investigado por esto. Ah, pero es que eso no lo vas a cambiar. Y uno dice, pero wow, o sea, es que ya antes nos parece normal que todo pase y los que de pronto sí queremos hacer las cosas, digamos, y volver a la decencia, a esos valores y a lo esencial, somos mirados con sospecha. Y uno dice, pero ¿qué estamos creando? Pero no va a pasar mucho más. Va a ganar ahora nuestro proyecto. 2018 casi no gané. Como expresión de un movimiento cívico, yo vengo de otro mundo. Yo entré a la política aquí en mi tierra, me devolví de Bogotá para acá, después de estar haciendo varias cosas en mi ciudad. Yo les recuerdo que yo fui de la Comisión Facilitadora de Paz de Álvaro Uribe cuando era gobernador, siendo de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, invitado por el presidente, el gobernador Álvaro Uribe en su momento. A mí, por ejemplo, con esa comisión me tocó reunirme con el mayor jefe paramilitar de Colombia, con Carlos Castaño, y me tocó reunirme con líderes del ELN. Yo he conocido la violencia y he conocido los rostros de los que están detrás de todo eso. Y llegamos a Medellín y transformamos a Medellín, hicimos el programa de reinserción, hicimos un gran programa que es prevenir que los jóvenes entren al mundo de la violencia, porque hay que entrar con toda la fuerza a los criminales que están adentro, que la justicia opere con todo el peso de la justicia, siempre respetando los derechos humanos. Pero hay algo que no se menciona mucho y es, tenemos que cerrar la puerta de entrada, porque todos esos que están allá pasaron por ser unos muchachos, hombres, en esto, desde un contexto. Y nosotros tenemos que evitar que entren, que la criminalidad sea la universidad de muchos jóvenes. Y nosotros sabemos hacerlo. Y Medellín sabe qué significa todo eso. Todo ese trabajo lo tenemos que hacer. Y no nos tiene que dar pena, no nos dé pena ser decentes. Y la mayoría de la gente, esta voz se está escuchando. En estos tiempos, ¿usted me ha oído a mí en algún escándalo en estos tiempos? Entonces se ha estado hablando todos los días de la consulta del pacto histórico. Entonces estaba Gustavo Bolívar. Ah, que por ahí vi que como usted no opinó,
en lo de la consulta del pacto histórico, y tampoco cuando Trump atacó a Petro también le cayeron a decirle tibio. Sí, y lo he enfrentado, y he enfrentado al presidente Petro, y lo he dicho una y otra vez, yo he votado en blanco, yo me he enfrentado en público, pero no, eso hace parte de esa política, pero imagínese que los que dicen eso, cuando llegan al poder, ¿cómo son? Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Usted me ha visto en un escándalo. De Daniel Quintero hablan todos los días, todos los medios en Colombia, todos los días. Desde hace yo no sé cuántos meses, Daniel Quintero es figura central de Colombia. La consulta del pacto. Y entonces, por ejemplo, cuando se dio la condena en primera instancia del presidente Uribe, entonces aparece toda una confrontación. El asesinato de Miguel Uribe, que fue un asesinato de un candidato presidencial. Yo lo había visto ese día antes por la mañana y nos habíamos saludado. Él había ido a mi casa a hablar él y yo solos, como he hablado con cerca de 60 personas, solos, para conversar, para escuchar al otro. Yo sé hacerlo. Y entonces lo asesinaron. Y después viene, entonces, en la segunda instancia, el presidente Uribe es absuelto. Y entonces se insultan y el uno agrede al otro y le dice una cosa u otra. Y yo he dicho, voy a decir lo que dije, hay que respetar la justicia. Y hay que respetar a los jueces. Y yo estoy hablando como presidente de Colombia. Yo ya fui analista. Yo ya escribí artículos de opinión, yo trabajé en medios de comunicación, pero como presidente yo tengo que respetar, hay que respetar la separación de poderes. Pero además lo estoy diciendo no por decir, porque yo lo he respetado. A mí me han acusado, a mí me han puesto demandas y siempre he sido respetuoso. Y eso se llama ser coherente. Y siempre he dicho, toda persona tiene derecho a un juicio justo, que le den las garantías, que no sea por razones políticas que fallen los jueces. Y entonces dije, en la primera instancia lo dije, y en la segunda también, y hay que respetarlo, y hay que reconocerlo, y hay que respetar los jueces. Ser coherente es muy difícil en este país, porque hay que ser oportunista. Yo no soy oportunista. Es el valor de la coherencia, el valor de la decencia, el valor de la seriedad, el valor de la serenidad. Entonces, eso es el reto, y ese es el reto político. ¿Quiere uno bien grosero, bien valiente, entre comillas, bien agresivo? Ya sabe, ya lo escoge. Ahí están. No, esa no es la Colombia que queremos. Y como presidente he sido riguroso en la confrontación en el sentido del gobierno del presidente Petro, que ha sido un pésimo gobierno. Y así lo he hecho una y otra vez. Entonces, esta voz se está escuchando. Bueno, pero hablemos de seguridad, porque sin duda, pues la fuerza pública también hay que devolverle esa honra y esa dignidad. Claro que sí. Usted sacó recientemente un plan Guardián, que también, pues me imagino que va a hablar también de eso este fin de semana, con los jóvenes y con los líderes que vienen. Contémosle un poquito a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata este plan? Se lo voy a decir con 2-3 puntos del plan Guardián y lo pueden buscar en todas las redes. Busquen en Google y digan Plan Guardián Sergio Fajardo para que vea. En Google no, en IFM Noticias. Está en IFM, acá lo tenemos también expuesto. ¿Ah, sí? Por supuesto. Bueno, entonces en IFM Noticias, páseme el link y lo ponemos por todas partes. Plan Guardián. 7 de agosto, posesión, se acaba el modelo de negociación, paz total, fracaso total. Se retiraron del territorio, le entregaron el territorio a las bandas criminales y hoy toda Colombia, no toda porque es una exageración, en muchas partes de Colombia están las bandas criminales ocupando el espacio que tendría que haber ocupado la fuerza pública y la fuerza pública tuvo. Se acaba. 2, 8 de agosto, 7 de la mañana, apunten la hora, porque yo voy a llegar cumplido a todas las reuniones. 7 de la mañana, 8 de agosto, primer Consejo de Seguridad. El primer punto es fortalecimiento de la fuerza pública. Si la fuerza pública no es fuerte, sólida, no tiene capacidad para ocupar el territorio, no es posible construir la paz en Colombia. Primer punto, vamos a recuperar, han salido del ejército y de la policía más de 100,000 personas. Vamos a incorporar por lo menos 40,000 policías y estamos diseñando los planes para recuperar la capacidad en personas de la fuerza pública que las necesitamos. 2, la capacidad operativa. Ejemplo, nosotros tenemos, la mayoría de los helicópteros están en la tierra porque no les hicieron mantenimiento y en Colombia se necesitan los helicópteros para ir de un lugar a otro, para la confrontación con esos grupos criminales. Los tenemos que arreglar. La capacidad tecnológica. Nos atacan con drones al ejército en el departamento del Cauca y Colombia comprando aviones en Suecia. Y nosotros tenemos que ir adelante en la capacidad operativa y eso nos obliga a tener cooperación internacional, tener las herramientas para enfrentar a quien toca enfrentar. Cuando es el mundo criminal, que toca enfrentarlo. 3, la capacidad de inteligencia de las diferentes fuerzas la acabaron.
Y cuando se juntan esas fuerzas para operaciones especiales, juntando inteligencias, adecuándola con la nueva tecnología, es muy importante para Colombia. La humillación. Nosotros hemos visto en el departamento del Cauca, cuando una comunidad rodea al ejército. Y entonces el ministro de Defensa dice, nos secuestraron a los militares la comunidad. Una comunidad que obedece las órdenes de una banda criminal que los están amenazando. El ejército que tiene que venir a cuidar, atrapado. No vuelve a pasar. Eso es el honor. Y eso, por supuesto, significa la desmotivación muy grande. Eso fue el 8 de agosto. 14 de agosto, en Barranquilla. Plan Ciudades Más Seguras. Y el primer capítulo del plan Ciudades Más Seguras es la lucha contra la extorsión, que es un fenómeno impresionante por todo Colombia. Y yo he ido por todo este país y lo conozco muy bien. Y ustedes no me ven en escándalos ni en tarimas, sino conversando con mucha gente. La seguridad es la primera palabra que le dicen a uno por todos lados. Seguridad, seguridad. Los más pobres, los más humildes, las comunidades más necesitadas son las que más pagan por la extorsión. Porque usted para tener una venta de mangos en una esquina tiene que pagarle a un señor. Así es. Y entonces en Barranquilla, que es una tremenda ciudad que ha venido mejorando sensiblemente, en Barranquilla es donde más extorsión hay hoy en Colombia. Allá lo vamos a presentar. ¿Cómo bloquear las cárceles? 50% viene de las cárceles. Porque una persona dentro de una cárcel tiene celular por corrupción. La tecnología para hacer trazabilidad de lo que está pasando desde allá. El tema de los grupos Gaula, que son antiextorsión y secuestro, de la policía y del ejército, han sido buenos, pero tienen como condición responder cuando hay una denuncia. Pero la mayoría de la gente le da miedo denunciar, porque usted se atreve a denunciar y después ¿qué le va a pasar? Entonces tenemos que tener la capacidad, inteligencia, la capacidad de detectar esas redes para actuar sin tener que esperar a que haya una denuncia. Y voy a decir otra que es muy importante y que poco se habla, y que nosotros acá en Medellín, en esta tierra nuestra, aquí, la conocemos muy bien, y es, yo siempre digo, nunca, ya mencioné algo, nunca deje de hacer el programa de prevención de la violencia. Que un joven de 15 años no entre a la criminalidad, porque usted oye todos los alias posibles, pero sale uno y ya lo reemplaza otro. Y nosotros lo sabemos hacer bien, entornos protectores. Lo hicimos en Medellín y en Antioquia. Eso significa trabajar con jóvenes vulnerables. Un joven de 15 años que no esté en el colegio estudiando, está en problemas. No, ¿qué está haciendo afuera? ¿Cómo trabajamos con esos jóvenes? Eso requiere atención especializada de personas de psicología, de sociología, del trabajo con la familia además, porque esas familias tienen un montón de fisuras, las de esos jóvenes vulnerables. Muchos vienen de familias donde ha habido violencia, donde hay violencia intrafamiliar y después en la comunidad. Y eso lo tenemos que hacer para prevenir. Entonces, al criminal con toda la fuerza pública y cuando tenga sentido, la confrontación, respetando los derechos, el peso de la justicia y que no entren. Esa es una tarea que tenemos que hacer nosotros. ¿Quién la sabe hacer mejor que nosotros en Colombia? Nadie. Porque Medellín, nosotros aquí aprendimos muchas cosas porque nos tocó ver lo peor de la violencia, pero somos capaces de salir adelante. Digo dos cosas más. Por supuesto. Contra el narcotráfico. Yo he repetido esto que voy a decir acá. Nosotros contra el narcotráfico tenemos que luchar por nuestro interés particular de Colombia. No importa si el presidente es Trump o Biden o quien sea. Siempre seré respetuoso de otros presidentes y las relaciones internacionales las hacemos sin estar hablando con inteligencia, saber en dónde tenemos encuentros. La relación con los Estados Unidos es muy importante para nuestro país. Las exportaciones, las familias que viven de esas exportaciones, las remesas, la cooperación económica, la cooperación de la justicia, la cooperación militar, lo necesitamos. Eso no es si a mí me gusta o no el presidente Trump. Ese es el presidente de los Estados Unidos y yo lo voy a respetar y con él vamos a trabajar y se puede trabajar con toda la seriedad. Pero el narcotráfico, nosotros, yo sé que consumen allá, yo sé que hay una corresponsabilidad en muchas partes, pero primero tenemos que ser nosotros por el bien de nosotros, porque ese narcotráfico ha venido evolucionando en una criminalidad tremenda. Entonces, no solamente el narcotráfico, es la minería ilegal, trata de personas, extorsión, todo tipo de criminalidades, el microtráfico, que se va regando por todo Colombia. Entonces ya no es solamente el problema de la coca, sino esta criminalidad. Y esa raíz viene del mundo del narcotráfico. Los tenemos que enfrentar en el territorio, el control territorial. Trabajo con las comunidades. Con las comunidades tenemos que trabajar. Y tenemos que destruir la cadena logística del narcotráfico. Todo eso lo podemos hacer nosotros. Todo eso está en nuestro plan Guardián. El plan para Colombia,
para la seguridad de Colombia se llama el Plan Guardián, con la experiencia. Fíjese usted que yo veo personas que nunca han trabajado con un policía, que no han visto un policía y gritan, insultan y hacen todo tipo de cosas que van a lograr la seguridad en Colombia. Nunca han trabajado con otros. Es que gobernar es muy difícil. Yo he trabajado con la policía, he trabajado con el ejército, la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea. Pregunten cómo trabajamos, pero yo no salgo a gritar, yo no salgo a insultar, yo no salgo a dar berridos y a tirármelas de valiente con extravagancias, sino con la seriedad de la inteligencia para trabajar. ¿No les parece que es mejor eso así? Adelante con Fajardo. Si usted quiere la paz, empiece por usted mismo, como decíamos esta semana en una editorial de IFM Noticias. Sergio, dos cosas muy sencillas para terminar. Lo primero, Medellín cumple 350 años este domingo. ¿Qué mensaje le dejaría usted a la ciudad de Medellín y a los medellinenses en este aniversario tan importante para la ciudad de Medellín? Pues me da mucho gusto esa pregunta. Nosotros, por naturaleza, tenemos un sentido de pertenencia muy grande. Por eso somos reconocidos los paisas. Hay veces se nos va la mano. Exageramos, pero el sentido de pertenencia es muy importante. Querer lo nuestro, quererlo de manera constructiva, cuidar lo nuestro, es muy importante. Sentirnos orgullosos porque nosotros, cuando vamos en la dirección correcta, con ese sentido de pertenencia, avanzamos muy rápido y somos capaces de cosas maravillosas. Aquí estamos en Medellín y por eso soy orgulloso. En cualquier lugar del mundo llego yo y me dicen el alcalde de Medellín, el alcalde que transformó esa ciudad. Pero tenemos que recordar que nosotros tenemos unas heridas muy profundas y Medellín todavía necesita mucho cuidado. En Medellín todavía hay muchas desigualdades, en Medellín todavía hay muchas necesidades y las tenemos que cuidar. Y tenemos que cuidar a esa Medellín y entender que hay gente que sufre en esta ciudad y entender que la violencia ha estado por acá por nosotros. Nosotros vimos la peor violencia del mundo. No olvidemos que pasamos por ahí. Ya hemos avanzado enormemente, pero todavía nos falta camino por recorrer. Entonces, todo ese amor, todo ese orgullo, todo ese sentido de pertenencia para cuidarnos, para respetarnos, para ser diferentes y crecer. Y que esta ciudad vuele, porque es que cuando esto se despliega, esa cultura, esa capacidad que tenemos nosotros en tantos aspectos de la vida, es hermosa. Y la gente llega a Medellín y después... Ustedes no saben cuánto me felicitan a mí por ser de Medellín. Yo no estoy viviendo acá ahora. Y entonces, por todas partes, yo soy paisa, yo soy de Medellín. Y está muy hermosa en muchos sentidos. Nos faltan muchas cosas. Cuidémosla, querámosla, contemplémosla mucho, porque Medellín es apasionante, tiene heridas y hay que tratarla con mucho cuidado. Adoremos a esta Medellín. Y por último, pero pues no menos importante, esa palabra esperanza tan relevante que necesitamos hoy, que va de la mano de la confianza y que a veces se nos olvida porque es imposible no caer en ese discurso del pesimismo al que nos tienen sometidos con tanta incertidumbre. Pero ¿qué mensaje de esperanza le dejaría usted a los colombianos para que, uno, no se vayan? Porque esto lo vamos a sacar adelante y no solo lo vamos a sacar adelante, sino que vamos a seguir construyendo. Y pues dos, para que entiendan que esta simplemente es otra crisis más de tantas que hemos tenido y que pues que seguramente vendrán más y hay que lograrla superar. Pero esta es seria. Le digo que yo he estado en lo público, yo me he recorrido a Colombia y yo he ido escuchando mucho y en esta campaña que es distinta a las anteriores, ya presentamos el plan de salud, el plan de seguridad, estamos presentando planes serios con equipos, escuchando mucho por todo Colombia. Es mucho y es lo que más me gusta, estar en esos territorios y escuchar a las personas. Lo que estamos viviendo hoy es serio. Esto no es menor. No, la confrontación que tenemos, la rabia, los miedos, las tristezas, la incertidumbre, las fisuras, es muy grande. Es una Colombia muy distinta. Yo creo que estamos arriesgando mucho. Arriesgando mucho. Y lo peor es que no nos hemos dado cuenta todavía, ¿eh? Lo estamos ignorando. Lo estoy diciendo yo. Y eso es parte de la campaña. Y por eso repito con la síntesis de nuestra campaña. Los extremos o adelante con Fajardo. ¿Quiere guerra? ¿Quiere confrontación? Ahí escoja. Pero no queramos la guerra. Sabemos construir, sabemos transformar. Aquí está Fajardo. Esa es. Sergio Fajardo, precandidato, por así decirlo, a la presidencia de la República en el 2026, donde, como decíamos al inicio de esta conversación y como lo hemos acá debatido, nos estamos jugando más que un nombre en la Casa de Nariño y esta vez no nos podemos equivocar. Sergio, muchísimas gracias por venir. A ustedes, me da mucha alegría estar acá. Y pues muchos éxitos este fin de semana con esos jóvenes, con esos líderes, con los voluntarios que tiene para que realmente pues la gente entienda qué está pasando, qué puede pasar y aprenda a tomar decisiones informadas. Así es. Y gracias a ustedes.
aquí estamos ayudando, gracias. Esto es una gran oportunidad para mí. Yo sé que le estoy hablando a un montón de personas y sé que muchas de esas personas dicen, tienes razón, Fajardo. Y con ustedes nos encontraremos nuevamente en otro programa de Candidatos en IFM Noticias para que ustedes desde sus casas conozcan a estas personas que están dispuestas a darse una batalla por Colombia, pero no solamente que están dispuestas, sino para que entiendan quiénes son, qué han hecho, qué hacen hoy en día y qué están dispuestas a hacer.